En 1991, el mundo presenció algo que parecía imposible. Un imperio que controlaba una sexta parte de toda la superficie del planeta simplemente dejó de existir. Sin una guerra final devastadora, sin una invasión extranjera, sin un momento explosivo que marcara su fin, sino por algo mucho más silencioso, más inquietante, algo que llevaba décadas creciendo desde dentro, como una grieta invisible en una estructura gigantesca, hasta que un día, sin aviso, comenzó a derrumbarse frente a los ojos del mundo. Y lo más perturbador no es que haya ocurrido, sino que cuando todo terminó, ni siquiera sus propios líderes podían explicar completamente cómo habían llegado hasta ese punto, porque la Unión Soviética no cayó de golpe, se desmoronó lentamente, construida sobre decisiones humanas, errores acumulados y una verdad que nadie se atrevía a enfrentar. Durante gran parte del siglo XX, la Unión Soviética no era solo un país, era una idea convertida en superpotencia, un sistema que prometía igualdad, orden y control absoluto, gobernado por un único partido que no solo dirigía, sino que definía lo que era verdad, lo que estaba permitido y lo que debía temerse. Y tras la Segunda Guerra Mundial, emergió como una de las dos grandes potencias del planeta, enfrentándose directamente a Estados Unidos en una lucha global que sería conocida como la Guerra Fría. Una guerra sin enfrentamiento directo, pero cargada de tensión constante, espionaje, conflictos indirectos y una carrera interminable por la supremacía militar, tecnológica e ideológica. Y desde fuera, la Unión Soviética parecía sólida, poderosa, casi inquebrantable, pero por dentro, las señales de desgaste ya estaban presentes, señales que pocos podían ver o preferían ignorar. La economía soviética estaba rígidamente controlada por el Estado, basada en una planificación central donde las decisiones sobre producción, distribución y precios eran tomadas por burócratas alejados de la realidad cotidiana. Y durante un tiempo pareció funcionar, especialmente en etapas de industrialización acelerada. Pero con los años, las fallas del sistema se hicieron imposibles de ocultar. La innovación se frenó, la productividad cayó, los productos básicos comenzaron a escasear, las largas colas se volvieron parte de la vida diaria. Y mientras Occidente avanzaba con tecnología, consumo y crecimiento económico, la Unión Soviética quedaba atrapada en un modelo incapaz de seguir el ritmo del mundo moderno. Pero el problema no era solo económico, era profundamente psicológico, porque dentro de ese sistema, admitir errores no era una opción. Los fracasos se ocultaban, las cifras se manipulaban, los informes se alteraban para satisfacer a los superiores, creando una ilusión de estabilidad que escondía una realidad cada vez más frágil. Y esa distancia entre lo que se decía y lo que realmente ocurría comenzó a corroer el sistema desde dentro, como una estructura que parece firme por fuera, pero está comprometida en su interior. Al mismo tiempo, la presión externa no dejaba de crecer. La carrera armamentista contra Estados Unidos consumía recursos enormes. Una parte significativa de la economía se destinaba al sector militar, y la necesidad constante de competir tecnológicamente añadía aún más tensión a un sistema ya debilitado. Y entonces llegó Afganistán. En 1979, cuando la Unión Soviética decidió intervenir militarmente para apoyar a un gobierno aliado, creyendo que sería una operación rápida y controlada, pero lo que encontraron fue una guerra larga, desgastante, costosa y profundamente impopular. Un conflicto que drenó recursos, afectó la moral de las tropas y expuso aún más las limitaciones del sistema soviético. Y dentro del país, la población comenzó a sentir el peso de todo esto. Escasez, censura, falta de oportunidades. Y poco a poco, casi imperceptible al principio, algo empezó a cambiar. La gente comenzó a dudar. Durante décadas, el Estado había controlado completamente la información. Periódicos, radio, televisión, todo estaba filtrado para sostener la narrativa oficial. Pero en los años 80, esa barrera empezó a debilitarse.
Las influencias externas, los avances tecnológicos y el propio desgaste del sistema hicieron cada vez más difícil ocultar la realidad. Y fue en ese contexto donde emergió una figura clave, Mikhail Gorbachov, quien llegó al poder en 1985 con una visión diferente. No quería destruir el sistema soviético, quería salvarlo, pero entendía que para lograrlo eran necesarias reformas profundas. Y así nacieron dos políticas que cambiarían la historia. La perestroika, un intento de reestructurar la economía introduciendo elementos de mercado, y la glasnost, una política de apertura que permitía mayor transparencia, más libertad de expresión y acceso a la información. Y sobre el papel, estas reformas parecían la solución, pero en la práctica desencadenaron algo que ya no podía controlarse, porque al permitir que la gente hablara, al permitir que la información circulara, Gorbachov no solo abrió el sistema, expuso todas sus debilidades, toda su corrupción, toda su ineficiencia, toda la represión acumulada durante décadas. Y de pronto, lo que antes se susurraba comenzó a decirse en voz alta, lo que antes se ignoraba empezó a cuestionarse, y el sistema soviético se enfrentó a algo que nunca había enfrentado realmente: la pérdida de su control sobre su propia narrativa. Y con eso llegaron los movimientos nacionalistas. Las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética comenzaron a cuestionar su permanencia. Las protestas crecieron, las demandas de independencia se intensificaron, y lo que antes era una unión rígida comenzó a fracturarse. No por un ataque externo, sino por una voluntad interna, un deseo creciente de autonomía. Mientras tanto, la economía continuaba deteriorándose. Las reformas no daban resultados inmediatos, la inestabilidad aumentaba y el gobierno central parecía cada vez más incapaz de responder. Hasta que en 1989 ocurrió algo simbólico. El muro de Berlín, uno de los mayores símbolos de división del mundo, cayó. No por una acción militar, sino por la presión de la gente. Y ese momento no solo marcó el fin de una era, envió un mensaje claro: el sistema estaba perdiendo el control. Y a partir de ahí, el colapso dejó de ser una posibilidad y pasó a ser una cuestión de tiempo. En 1991, la situación llegó a su punto límite. Líderes conservadores intentaron un golpe de Estado para destituir a Gorbachov y restaurar el control absoluto. Pero el golpe fracasó, y ese fracaso no salvó al sistema, lo destruyó definitivamente, porque demostró al mundo y a su propia población que el poder central ya no tenía autoridad real. Y después de ese momento, las repúblicas comenzaron a declarar su independencia una tras otra, hasta que en diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir oficialmente, sin una guerra final, sin una invasión, simplemente colapsó. Y el mundo observó incrédulo cómo uno de los imperios más grandes de la historia desaparecía. Pero la verdadera pregunta no es cómo cayó la Unión Soviética, sino por qué tardó tanto. Porque las señales estaban ahí, los problemas eran conocidos, las fallas eran visibles, y aún así, el sistema resistió durante décadas, sostenido por el control, el miedo y la incapacidad de reconocer su propia fragilidad. Y quizá ese sea el verdadero secreto detrás de su caída. No fue solo la economía, ni la presión externa, ni las reformas de Gorbachov, fue la suma de todos esos factores, dentro de un sistema que no podía corregirse, que no podía admitir errores, que no podía adaptarse. Y cuando finalmente intentó cambiar, ya era demasiado tarde, porque los imperios rara vez caen de golpe, se desgastan lentamente, acumulando grietas invisibles hasta que un día ya no pueden sostener su propio peso. Y cuando colapsan, parece repentino, inevitable, pero en realidad fue un proceso largo, silencioso, construido durante décadas. Y la historia de la Unión Soviética nos deja una reflexión inquietante. El mayor peligro no siempre viene del exterior, sino de la incapacidad de ver las debilidades internas. Porque al final, el mayor enemigo de ese imperio no vino de fuera, vino desde dentro. Y mientras el mundo continúa construyendo nuevos sistemas, alianzas y estructuras de poder, la pregunta permanece: ¿cuántos imperios hoy parecen fuertes por fuera,
pero ya han comenzado a derrumbarse por dentro. Si quieres descubrir más historias ocultas que cambiaron el rumbo del mundo, suscríbete al canal, porque a veces los eventos más importantes de la historia son aquellos que empezaron mucho antes de que alguien los notara.